por favor la Biblia en Lucas capítulo 8, Lucas 8, versículo 16. Lucas 8, 16. Hoy lo que vamos a tratar de entender es que oír sermones bíblicos, o que debemos oír sermones bíblicos como si nuestra vida dependiera de ello, digamos así. Necesitamos oír a Dios. Nuestra vida se alimenta de la palabra de Dios, predicada, explicada y enseñada de manera fiel, de manera que nosotros en una iglesia como esta, los líderes tenemos una enorme responsabilidad de predicar, de estudiar y predicar con precisión, con certeza, con convicción, pero ustedes todos tienen una responsabilidad enorme de oír con atención. Oír es una gran responsabilidad, oír al Señor. Y hay que hacerlo de una manera muy inteligente y muy intencional. De eso habla aquí esta porción de Lucas. Lucas 8, del 16 al 21. Nadie que enciende una luz, dice el Señor Jesús, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a la luz, a luz. Mirad pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo... Se le avisó a Jesús, ¿no? Diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bueno, un pasaje a primera vista un poco enigmático, porque parece que acá hay cosas que no tienen como mucha relación unas con otras, como que Lucas no sabía dónde meterlas y las acumuló acá, ¿no? No es el caso. Acá el gran punto que guía todo esto, que atraviesa todo esto, es el tema de oír como corresponde al Señor, ¿no? Lamentablemente estamos en un tiempo donde el lugar elevado, primordial, sublime de la predicación ha ido desapareciendo poco a poco y ya casi no existe en la iglesia contemporánea. Es muy triste. Los feligreses, así le dice a los congregantes, digamos así, promedio en la iglesia de hoy, no solo no aprecia la predicación bíblica, sino que ni siquiera la puede tolerar. Se le hace insoportable. Es demasiado. Nos hemos vuelto, o se ha vuelto la iglesia evangélica en un grupo de oyentes negligentes, desinteresados en escuchar a Dios, a la palabra de Dios. Es muy interesante cuando miramos la historia, notamos que después de la Reforma, que fue como un resurgir del valor de la palabra de Dios, fue como un darse cuenta, un despertar al valor y a la necesidad, a la suficiencia que tiene la Escritura en nuestro corazón, en la vida del ser humano. Se habían puesto los púlpitos en un lugar alto. Los pastores tenían que subir una escalera para llegar al púlpito y predicaban desde una altura. Ese es el lugar elevado que tenía en consideración de la mente de la gente la palabra de Dios. Después se bajó el púlpito, como está acá, se puso un púlpito de madera o púlpitos de madera en un lugar un poquito más alto para que todos puedan ver. Después el púlpito de madera se quitó y hay púlpitos de acrílico en muchas iglesias, que no sé bien para qué, pero no sé. Supuestamente habrá una teoría, supongo yo, detrás de eso, en cuanto a que no haya entre nosotros una barrera, no sé. Después se quitó el púlpito de acrílico también. Y en muchas iglesias hay banquitos. Y en muchas ni siquiera hay banquitos. Nada, el predicador, entre comillas, camina de un lado al otro y hace un stand-up. Y estudian stand-up, muchos predicadores. Eso nos da a nosotros una idea del lugar que tiene en la consideración de los que van a una iglesia la palabra de Dios, ¿no? Cada vez menos lugar, cada vez menos autoridad, cada vez menos importancia en el orden de un servicio. Se cantan 2 horas en muchas iglesias y se habla 15 minutos
y en lo cual se cuentan más anécdotas y historias y chistes que explicar la palabra de Dios. Y la verdad que es un tema digno de pensar. Nosotros, los que vamos a un seminario, estudiamos un montón de cómo predicar, nos enseñan un montón sobre métodos de interpretación, sobre exégesis, sobre, bueno, todo tipo de cosas. Te la pasás años estudiando y después el resto de tu vida para tratar de ser veraz, calificado, digamos, para poder pararse acá con cierta autoridad y decir esto es lo que significa este pasaje. Así dice el Señor. Nos preparamos mucho para eso. Pero es asombroso si nos ponemos a pensar por cada predicador que hay en el mundo, a lo mejor hay una proporción de 1 a 100, no sé, personas que escuchan. Uno se prepara para predicar y 100 se sientan a escuchar sin ningún tipo de preparación ni nada. Se ponen en blanco, ahí se sientan a ver y hasta exigen, quizás que se los entretenga, no lo sabemos. Pero es muy interesante cuando empezamos a investigar la Biblia, nos damos cuenta que hay toda una teología del oír. Hay todo un tema desarrollado en la Biblia donde vemos la importancia que Dios le da a oír como corresponde. Dios exhorta a su pueblo a oírlo de manera muy enfática, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay al menos 30 exhortaciones a oír. Oír, oye Israel, oye, oye, oye. El más grande mandamiento, según los judíos, que resume a todos los demás, comienza diciendo, oye Israel, Shema Israel, se le llama el Shema por eso. Shema en hebreo es oye. Oye Israel, oye Israel. Es un tema sumamente vital, solemne en las Escrituras, el hecho de que nosotros, el pueblo de Dios, nos juntamos para oír a Dios. No sé si muchos de ustedes llegaron hoy pensando eso. Vamos a escuchar a Dios, a escuchar a Dios. Por supuesto que nosotros no tenemos un delirio de grandeza, los que predicamos. Está claro que yo no soy Dios, ni escucharme a mí no es escuchar a Dios, pero en la medida en que yo soy fiel a lo que la Escritura está diciendo y lo explico, y usted lo puede comprobar mirando en su Biblia, entonces es la palabra de Dios lo que estamos diciendo. Y es la única manera que tenemos de escuchar a Dios en el día de hoy, es por medio de su palabra. Entendida, explicada, ¿sí? Le ponemos el sentido como hizo Esdras allá en Nehemías capítulo 8. ¿Sí? Es muy, muy importante, es vital. Es vital. Estamos convencidos en una iglesia como esta, nosotros decimos que esta es una iglesia sana, porque Dios es el centro y no el ser humano. Pero es una iglesia sana porque nosotros, los líderes de esta iglesia, tenemos una convicción inquebrantable de que lo más importante que se hace en esta iglesia es abrir la palabra de Dios y explicarla. Porque eso es lo que el ser humano necesita escuchar. Eso es lo que va a cambiar tu vida. Eso es lo que vos necesitás. No lo que vos pensás que necesitas. Nosotros ni sabemos lo que necesitamos. Dios sí sabe y Dios dice que lo que necesitamos es escuchar a su palabra. Eso es lo que nos da vida. Dios creó el mundo con su palabra. Dijo sea la luz y fue la luz. Dijo sea tal cosa y fue tal cosa. Y ese poder creativo que tiene la palabra de Dios lo tiene al día de hoy para dar vida a nuestro corazón. Por eso el salmista, el Salmo 119, dice, vivifícame con tu palabra. Vivifícame conforme a tu palabra. Vivifícame. Tu alma y mi alma vive de acuerdo a cómo escucha la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escuchar. Porque si no escuchamos, aunque estamos acá, podemos estar y no estar, digamos, oír y no escuchar. Y nuestra alma se va secando. ¿Sí? Tenemos que aprender a escuchar, por supuesto. Dios nos exhorta a escuchar. Este pasaje dice en el verso 18, mirad pues cómo oís, dice el Señor Jesús. Mirad pues cómo oís. Fijate, presta atención cómo oís. No es así nomás que se oye la palabra de Dios. Oye, Israel, 30 veces decíamos en el Antiguo Testamento. No voy a repasar esos pasajes. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, acuérdense, o en la transfiguración, cuando dice, este es mi hijo amado, dijo la voz del cielo, en la transfiguración, este es mi hijo amado, a él oíd, a él oíd. ¿Sí? Repetidas veces, Salmo 95 y en Hebreos mucho, exhortando muy fuerte, dice, si oyereis oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón, si oyereis oí su voz. Asume la Biblia que cuando nosotros escuchamos la palabra predicada, estamos oyendo su voz. El Espíritu Santo nos está hablando.
¿sí? Hay todo un lamento a través del Antiguo Testamento que es conmovedor. Si prestamos atención, Salmo 81 es tremendo. El Salmo 81, no sé, hace un tiempo lo prediqué. Lo tengo acá en mis notas, pero si lo pueden buscar, así lo miran ustedes con sus ojos. Salmo 81. Me conmueve mucho la forma en que lo dice, el versículo 8, Salmo 81, 8. Oye, pueblo mío, Shemá. Otra vez, oye, pueblo mío. A propósito, está el mismo verbo porque está haciendo toda una alusiones a la ley para que el pueblo se dé cuenta de lo que estaba hablando. Oye, pueblo mío, habla Dios, y te amonestaré. Y noten la segunda línea, el verso 8. Israel, si me oyeres. Israel, si me oyeres. Es un lamento que Dios hace a su propio pueblo, y Él sabe que su pueblo no lo está oyendo, y así le está yendo, ¿no? Y podemos decir que de la misma manera es probable que Dios mire a su pueblo de hoy en el Nuevo Testamento, las iglesias que procuramos verdaderamente seguir al Señor según su palabra, confiar en Él, por lo que hizo Cristo en la cruz. A lo mejor el Señor diría, oh, mi pueblo, si me oyeres, oh, mis hijos en lobos, si me oyeren, si prestaren atención, ¿no? Y si avanzamos en el Salmo 81, si ya que lo buscaron, noten más adelante, verso 11, pero mi pueblo, 81:11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos, y noten de nuevo el lamento, oh, si me hubiera oído mi pueblo. La idea es oír para obedecer, prestar atención, tomar nota, ¿no? Por eso agrega, si en mis caminos hubiera andado Israel. Tremendo, tremendo. En Isaías 30, verso 9, lo leo yo. Dios describe a los hijos de Israel como pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. En Jeremías 13:10, Dios acusa al pueblo de él, a su pueblo Israel, pueblo malo que no quiere oír mis palabras. En Jeremías 22:21, este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz, dice Dios. Y hay más pasajes. Todo el libro de Jeremías es una denuncia a esta situación, ¿no? Jeremías 7:26, 11:10, 17:23, 35:17, 36:31, 43. No me quieren oír, son rebeldes, no me quieren oír, no me quieren oír. Tremendo. Y ustedes saben que Jeremías, cuando escribe Jeremías, estaba pasando la catástrofe nacional más grande de la historia de Israel, que fue el exilio, porque no querían oír a Dios por su rebeldía. Tremendo. Bueno, viniendo al Nuevo Testamento, Lucas acá hace algo particular, distinto a los otros evangelios. Termina de explicar la parábola del sembrador, que ya la hemos enseñado, pero que tiene mucho que ver con esto. La parábola del sembrador nos enseña que no todo el mundo recibe la palabra de Dios de la misma manera. O sea, no todos oyen de la misma forma. Hay personas que creen por un tiempo, después se apartan. Hay personas que creen y después los amores de este mundo, la lealtad por otras cosas, ahoga la palabra y ya tampoco creen y se apartan. Sí, hay personas que tienen el corazón tan duro que oyen, pero es como tirar semillas sobre un camino y nada, germina. De alguna manera, los 4 corazones que va describiendo esta parábola del sembrador, lo que describe es eso, nuestras actitudes al oír la palabra de Dios. Solo una de las 4 terrenos da fruto, que es el terreno que está preparado, el corazón que está ávido de escuchar y recibe. Y por eso inmediatamente después de explicar la parábola del sembrador, Lucas hace algo muy interesante, o lo ordena de esta forma, como para subrayar todavía más la conclusión de esta parábola. Tengan cuidado cómo oyen, fíjense cómo oyen. Esa sería la aplicación de esta parábola. Fíjate bien cuál es tu corazón, no sea que vos estés acá escuchando a Dios por un tiempo y después te apartes. Es tremendo. Es tremendo. Déjenme meter acá, en algún lado lo voy a meter acá. Un paréntesis. En todas las iglesias hay personas que están dejando ya de ser niños y ya no van atrás.
se quedan acá. Son como adolescentes, digamos, llamémosle así. No son adultos y a lo mejor, no sé, en la cultura que vivimos, yo digo, a lo mejor puede haber excepciones. Estás ahí sentado ya hace semanas, meses, años capaz ya, pensando, bueno, yo soy un joven, qué sé yo, acá tengo que estar, yo no quiero estar acá. Vengo porque mis padres vienen y bueno, en mi familia no hay opción, acá tengo que estar. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque estás oyendo la palabra de Dios. Y si la oís con esa actitud, tened mucho cuidado. ¿Sí? Yo sé, y vos sabés que va a haber un día que ya no, si no querés venir, no venís, porque ya vas a ser grande. Vas a tener 21, 22, vayas a ver y ya no venís más. Pero vas a tener encima tuyo, vayas a ver 5 o 6 años de haber escuchado o de haber oído sin escuchar nada. Tené cuidado. Tené cuidado. No endurezcas tu corazón. Es un paréntesis esto, pero te lo ruego, no endurezcas tu corazón. Te espera un castigo más grande de alguien que nunca escuchó nada. Lo dice la Biblia. ¿Sí? Piensen, jóvenes, chicas que están acá. Por favor, piensen. Algún día no vas a venir más acá porque no vas a querer. Hoy no puedes decidir. Hoy estás a prepo, digamos así. Pero estás oyendo. Y lo digo con todo mi corazón, realmente con mucha compasión. Me da pena pensarlo. ¿Sí? Tené mucho cuidado. ¿Sí? Tu castigo va a ser peor. Las consecuencias van a ser espantosas. Cuando te alejes y estés lejos en el mundo haciendo lo que a vos se te antoja, por fin libre, el pozo en el que vas a caer va a ser espantoso. Acá se nos promete en este pasaje, se nos prometen bendiciones por escuchar de manera apropiada, pero por implicación hay maldiciones para los que escuchan a Dios y no les importa. Y hacen así con el hombro, ¿no? A Dios no se lo puede burlar, dice la Biblia. Tené mucho cuidado, orá antes de venir. Pedile a Dios, sé humilde. Sé humilde. Si todavía no te amaneció, digamos, si todavía no entendés nada, porque la salvación es del Señor, bueno, pensá que tu situación es muy delicada. Entonces vení orando cada domingo. Señor, por favor, me cuesta mucho estar ahí, no entiendo nada. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Dame humildad, Señor. Dame humildad. No trates a Dios como estás tratando a tus papás. Dios no es lo mismo. ¿Sí? No es igual. Por favor, te lo ruego. Bueno, volviendo aquí. Es muy interesante, yo decía, que justo después de la parábola del sembrador, parece que Lucas quiere subrayar el tema de las consecuencias de no oír apropiadamente al Señor. ¿Sí? Porque vas a ser uno de esos 3 corazones que creyó o que no creyó, digamos que rebotó todo. Tarde o temprano rebotó. En el camino rebotó enseguida, entre las piedras creció un poquito, después el sol secó la semilla y entre los espinos a lo mejor creció mucho más, pero después los espinos ahogaron la palabra, ¿verdad? El punto acá de toda esta porción, no muy larga, es que nuestra salud espiritual, la salud de nuestra alma, depende de cómo oímos la palabra de Dios. Y la forma de oír la palabra de Dios hoy es en un sermón. Ya Dios no habla en el monte Sinaí con todo temblando, los truenos, los rayos, no. Dios nos habla. Dios te habla en tu casa cuando abrís la Biblia para leerla y tratás de entenderla. Dios habla. Pero principalmente dice la Biblia que agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Dios habla cuando la Biblia es predicada de cierta forma, ¿verdad? Y tenemos que atender porque tu vida depende de eso. ¿Sí? Nosotros venimos cada semana acá como si fuera que vamos a la clínica a que nos pongan una sonda, porque estamos deshidratados, estamos, no sé, desahuciados, digamos así. Necesitamos escuchar a Dios para que nos reviva el corazón. En primer lugar, acá, versos 16 y 17, lo que está diciendo acá de una manera muy interesante no es una parábola esto, es un dicho enigmático, digamos, pero lo que está diciendo es que la forma en que vos y yo oímos la palabra, tarde o temprano se va a reflejar en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestra madurez espiritual. Todos se van a dar cuenta si vos estás oyendo o no estás oyendo la palabra de Dios. Todos nos vamos a dar cuenta.
Se va a hacer obvio y evidente. Noten cómo dice. Habla Jesús, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Esto es se dice, digamos, en literatura se dice una tautología, es una cosa obvia esto. Es una obviedad, digamos. Nadie pone una luz, enciende una luz y la tapa enseguida para que no se vea. Qué ridiculez, ¿qué estás haciendo, no? Lo que está haciendo Jesús es haciendo un dicho que es obvio para todos. Todo el mundo que escucha dice, sí, lógico. Qué estupidez, vas a prender una luz y la vas a esconder. Con lo que cuesta el aceite también, ¿no? Eran como unas vasijitas de barro con aceite y las prendían. Y nadie va a hacer eso de taparla con una vasija, y menos ponerla debajo de una cama. Muchas de las camas eran de paja, imagínate. Si pones un candelero de eso abajo de la cama, olvídate. Nada que ver, la pones en un lugar para que todos lo vean. Pero al decir un dicho obvio, lo que está acá preparando el Señor es a la mente de sus oyentes de que hay cosas que son obvias en esta vida. Y entonces se explica, verso 17, porque es como la explicación, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz o a luz. Y si miramos el contexto anterior, que es la parábola del sembrador, lo que está diciendo Jesús es que estos 4 distintos corazones al final se van a hacer evidentes, todos nos vamos a dar cuenta. ¿Quién da fruto? ¿Quién ama más el mundo que la palabra de Dios? ¿Quién por causa de las pruebas se va a apartar o se aparta? Y a quién no le interesa nada, como el caso del que cae en el camino, ¿no? Es muy triste, ya lo hemos desarrollado, es muy triste en las iglesias. Nosotros nos encariñamos a nivel humano con cada uno de los que está acá. Todos nos encariñamos. Los pastores nos encariñamos mucho. Pero es muy triste después de cierta cantidad de tiempo que algunas personas se alejan de Dios, apostatan de la fe. Su corazón ama más las cosas de este mundo, por ejemplo, o tiempo de la prueba se apartan, o no sé, no sabemos bien qué estaban haciendo, qué vinieron a buscar, nunca nos dimos cuenta. Tampoco el amor verdadero no es así que anda investigando todo, sino que todo lo cree y llegaste acá y te abrazamos de todo corazón, confiando que el Señor estaba haciendo algo en tu alma. Pero al final te fuiste, te alejaste, te endureciste, empezaste a hablar cosas que no habla un creyente. Y empezó a notarse, se empieza a notar, se hace evidente. Eso es lo que está diciendo Jesús. La escucha auténtica, el escuchar de verdad, tiene que ver con el corazón. La parábola del sembrador habla de los corazones. Y que vos escuches bien o escuches mal, que yo escuche bien o escuche mal, tiene que ver con lo que pasa en mi corazón. Que es algo que vos no ves, pero que al final lo vas a ver. Eso es lo que está diciendo acá. Al final se hace obvio de dónde están tu tesoro, digamos. Dónde están puestas todos tus intereses. Tarde o temprano se hace evidente. Por la manera que vos hablás, las cosas que te gustan, ¿sí? Por las razones por las cuales faltás de pronto a un servicio donde se va a predicar la palabra de Dios, y la verdad que todo es muy casual. Ya mucho no te interesa. O sea, el enfoque de una persona así que ya no está muy interesada en Dios es todo horizontal. Los amigos, la comunión, ¿no? Los cumpleaños, las visitas. Empiezan a personas a tener celos por cualquier cosa de los demás. Ya no está su vista puesta en Dios. Y se empieza a manifestar lo que hay en el corazón de cada uno. Tarde o temprano se nota. De esa forma está argumentando el Señor acá. Hay cosas que son evidentes. La forma en que uno ha escuchado la palabra de Dios al final no puede ocultarse y tarde o temprano se va a manifestar. ¿Sí? Dice un escritor, la forma en que escuchas, explicando esto, ¿no? La forma en que escuchas se hará evidente para todos. Así que escucha bien, dice, escucha bien. Ponete las pilas. No vas a permanecer desapercibido demasiado tiempo entre nosotros. Y tarde o temprano nuestro corazón se va a desgarrar porque te queremos. A todos los que están acá los queremos mucho. De verdad. Porque es hermoso que Dios los haya traído para acá. Y nosotros oramos por ustedes para que Dios obre en sus corazones. Y se nos va el corazón, se nos va las oraciones, el cariño, el afecto por cada uno de los que están acá por un tiempo con nosotros. Pero qué triste es cuando se empieza a hacer evidente lo que en realidad es tu vida espiritual.
no te interesa demasiado las cosas de Dios. No lo escuchás demasiado, como Dios merece. En segundo lugar, dice acá el Señor, verso 18, cuanto más discernimiento adquirimos, y eso es por escuchar, uno crece en sabiduría y en discernimiento cuanto más escucha a Dios, ¿verdad? Cuanto más discernimiento adquirimos por oír la palabra de Dios, más discernimiento se nos da. Esto es una cosa preciosa, que lo vemos mucho en el libro de Proverbios. Cuando nosotros buscamos la sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el respeto por Dios, el temor reverente a Dios. Cuanto más sabiduría recibís por buscar a Dios como se lo debe buscar, que es oyéndolo, prestando atención, tomando nota, como decimos nosotros. O sea, tomar nota quiere decir, yo estoy escuchando con la intención de hacer lo que escucho, no solo para llenarme la cabeza, tener un cabezota así, pero no hago nada, ¿no? Miren cómo dice, verso 18, mirad pues cómo oís. No tenés ese pues, porque eso conecta con lo anterior, con este dicho enigmático, ¿no? De que nada se puede esconder. Por eso dice el Señor, por eso estoy diciendo esto, fíjense bien cómo oyen. Porque todo el que tiene, acá está el segundo punto que estoy desarrollando, el que ha agarrado discernimiento por oír bien, se le dará más. A todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Interesante esto. En esta época donde hablamos de la percepción, yo me percibo como esto, yo me percibo como lo otro, todos los seres humanos, lamentablemente, nos percibimos como sabios. Nos creemos que somos sabios, pero no necesariamente lo somos. Por eso, al que piensa tener cierto discernimiento y sabiduría, lo que él piensa que tiene se le va a quitar. El punto es que la comprensión, el discernimiento está disponible para cualquiera que de verdad escuche, que de verdad venga. Por eso recién hablando a los adolescentes les digo, sean humildes, vengan con humildad a escuchar a Dios. Al que realmente con humildad, no pretencioso, creyéndose lo que no es. Algún día te vas a dar cuenta que todo lo que tu concepción del mundo no es la que pensabas, adolescente, ¿no? Estoy hablando. Los adultos muchos ya nos dimos cuenta. Muchos aprendemos por los golpes, ¿no? Que nos da la vida. Y gracias a Dios por eso. ¿Verdad? Hay una edad donde uno dice, no, yo no necesito a Dios. Yo decía eso, necio. Eso es para los débiles. Dios me hizo... Eso no hay que decir nunca. Dios me mostró enseguida lo débil que yo soy. Y entonces, gracias a Dios, me busqué a Dios. Porque nadie busca a Dios de corazón. Si Dios no obra primero, ¿no? La comprensión está disponible para cualquiera que decida escuchar, por supuesto. Los que responden espiritualmente a la palabra y la reciben con actitud apropiada, continúan recibiendo más y más bendiciones espirituales. Eso es lo que está diciendo. Mientras que los que no reciben la palabra pierden todo lo que poseen. Aquí hay implícito una bendición y también una maldición. Se te va a quitar lo que tenés. Por eso estar acá, tener la bendición de estar acá, aunque estés acá para complacer a tu papá o a tu mamá, es una bendición. Y considerarlo como tal y tener mucho cuidado y manejarlo como algo precioso. No muchos seres humanos tienen esta oportunidad. Y se te va a pedir cuentas. A todos nosotros se nos va a pedir cuenta de todo lo que se nos dio. Y a cada uno se nos ha dado cosas, pero estar acá es una oportunidad enorme, que hay gente que no tiene. Y en tercer lugar, y finalmente, y después voy a dar... algún día voy a predicar media hora, pero no hoy. Me motivó mucho leer de esto y estudiar de esto, y entonces lo voy a expandir después que explique este tercer punto, que es muy lindo, es una historia muy linda, la conocemos, está en los otros evangelios. El hecho de ser luz está en otros evangelios. En Mateo capítulo 5, a propósito, usa esto de vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se enciende, ¿no? Para ocultar todo. Ahí habla del sentido evangelístico, porque el verso 16, Mateo 5, 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Es como un testimonio. Acá, si uno cruza la información de un evangelio al otro, se puede confundir, porque acá lo está diciendo en otro sentido. Acá es un dicho obvio, tautológico, como decíamos. Es para decir esto, se va a notar todo lo que vos hagas en tu corazón, tarde o temprano se va a ver. Como una luz que se enciende, tarde o temprano se ve. ¿Verdad?
Y esta historia también está en otros evangelios. Que está el Señor predicando y vienen y le dicen, Señor, están tu madre y tus hermanos allá afuera. Y el Señor aprovecha, en este caso en Lucas, porque sigue con el mismo punto, y aprovecha y dice, no, mi madre y mis hermanos ahora son los que oyen mi palabra y la ponen por obra. O sea, sigue hablando lo mismo. ¿Me siguen? Sigue reforzando y machacando sobre la importancia de oír, dándonos a entender que nosotros, oyéndolo al Señor, oyéndolo de manera activa, intencional, con la idea de poner en práctica, tenemos comunión con Él, estamos más cercanos a Él incluso que sus propios hermanos de carne. Eso es lo que está diciendo. Es un estímulo para nosotros, para oírlo y prestar atención, porque se nos ofrece no solo crecer en discernimiento, como acabamos de ver en el verso 18, sino también tener una relación más cercana al Señor incluso que su propia madre y sus hijos. Dice entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y entonces el Señor, noten, aprovecha, no está rechazando ni a su madre ni a sus hermanos, no es el caso, está aprovechando la situación, ¿no? Hay una multitud viendo lo que está pasando. Después los vemos en Hechos 1, creo que es el verso 14, están la madre y los hermanos de Jesús están entre los primeros creyentes, ¿verdad? No, el Señor no desprecia ni a su madre ni a sus hermanos, pero aprovecha acá. Y entonces dice el verso 21, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, está medio monotemático el Señor, quiere que la gente que está escuchando se vaya pensando, tengo que escuchar mejor cuando escucho al Señor. Acá hay muchos beneficios, muchas recompensas de prestar atención a Dios. Y así debe ser. O sea, yo sé que estoy hablando algo que es obvio, y por eso entiendo que solo al decirlo tiene peso por sí mismo entender que obvio que nosotros, seres humanos minúsculos como somos, insignificantes, obvio que oír a Dios, prestar atención a Dios, obvio que es nuestra responsabilidad. Es lógico. Y es lógico que oírlo a desgano y de mala gana o con indiferencia, obvio que es un pecado atroz. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién sos vos para no querer oír a Dios? Lo que pasa es que Dios condesciende a nosotros de una manera muy cariñosa, muy tierna, y es como que Él nos persuade, nos seduce, no nos obliga, no nos manda. Pero Él es el Rey del universo. Y cuando Él habla deberíamos todos callarnos y escuchar. ¿Verdad? Pero bueno, Dios ha decidido que así sea, que eso, algunos que Él les regala ese corazón, tengan ese temor, esa humildad, decir, Señor, por favor, dame la lucidez que no tengo para escucharte de verdad, para prestar atención. Qué lindo, para mí qué lindo que esto de oír a Dios también implique desarrollar una relación con Dios, con el Señor Jesucristo, la segunda persona en la Trinidad. No hay otra forma de crecer en intimidad con Dios, lo cual también es un concepto que nos debería volar la cabeza. ¿Yo intimidad con Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cómo intimidad con Dios? Bueno, así ha querido Dios, compartir su amor, ese amor perfecto, autosatisfecho en la Trinidad. Él ha querido abrir, por decir así, esta relación interna de la Trinidad para que otros participemos, somos nosotros. Y la única manera de crecer en amor es conociéndolo más a Dios, y eso significa oírlo y prestar nota, tomar nota. Y podemos tener, el Señor lo está diciendo, Él considera que esa relación espiritual, digamos, que puede tener con nosotros, es aún más profunda que la de con sus hermanos y su madre. Imagínense ustedes. Precioso. Bueno, hasta aquí la explicación del pasaje. Déjenme en base a esto decirles algunas cosas, digamos, aplicación para nosotros, que me ha hecho muy bien leer, estudiar. Agustín decía, a su congregación le decía, que debían asistir a la predicación con una sed ardiente y corazones fervientes. Me gustó eso. Agustín, estamos hablando un hombre que se convirtió, un teólogo de la historia brillante que se convirtió en el siglo IV después de Cristo,
Él le decía a la gente, vengan a la iglesia, vengan a escuchar la palabra, con una sed ardiente y con corazones fervientes. Me encanta eso. J.I. Packer, un teólogo también muy conocido en nuestra época, dice, las congregaciones, esto es, a propósito, esto es una nota en un artículo sobre la predicación que escribe él. Las congregaciones nunca honran más a Dios que escuchando reverentemente su palabra con el pleno propósito de alabarlo y obedecerlo, una vez que ven lo que Él ha hecho y está haciendo y lo que están llamados a hacer. Nunca prestamos a Dios más honra, más alabanza que cuando escuchamos reverentemente su palabra. Esto exige de nosotros concentración, autodisciplina, yo lo entiendo. Yo a veces escucho, no es que siempre hablo yo. A veces me siento y escucho y me exige a mí mucha disciplina mental para estar enfocado, para pensar. A veces, como tiendo, de pronto no dormí bien, estoy cansado, no sé, tiendo a distraerme, saco un coso y empiezo a anotar. Solo para obligarme a mí mismo a estar enfocado, a prestar atención. No todos los predicadores que uno escucha son interesantes. Me ha pasado de escuchar predicadores que incluso ya era la tercera o cuarta vez que escuchaba más o menos lo mismo y me ponía a anotar para no distraerme, porque de nuevo no es el predicador. Pienso que estoy escuchando a Dios, ¿verdad? Y algo de lo que ya pienso yo que ya había escuchado, de pronto algo recién ahora lo entiendo, en la cuarta vez que me lo dicen, no sé. Agustín también dijo, proclamar la palabra de Dios, así como escucharla, es un trabajo duro. Por lo tanto, esforcémonos en escuchar. Esforcémonos en escuchar. Piense, por favor. Dice un hombre llamado Jay Adams, que se lo conoce como el padre de la consejería bíblica, pero él fue profesor en el seminario de Westminster, en California. Él fue profesor de teología práctica y también enseñaba predicación. Y él escribió un libro muy interesante que se llama esto, Presta atención como oyes, en inglés. 170 páginas el libro sobre cómo oír la palabra de Dios. Muy interesante. No lo pude conseguir, pero existe. Da la vuelta por ahí, por internet está. Hoy en día, dice él, muchos llegan a la iglesia con la mente apagada, se sientan encorvados en el banco y esperan que el predicador haga el resto. Examínese, hermano o hermana. ¿Ha sido usted culpable de convertirse en una versión del domingo por la mañana del adicto al sofá? Se ve que es una frase, el adicto al sofá. Así lo traduce un traductor, pero es un idioma, como decir, no sé, la papa del sofá, ¿no? Una cosa así. Como alguien que está tirado en su casa con la mente en blanco, sentado en un sofá, que ni sabe lo que está escuchando, ¿no? Lo tradujo así, el adicto al sofá. Hermanos, no quiero exagerar, pero piense, el domingo debería ser el día más importante de la semana para todos nosotros. Porque vamos a escuchar a Dios. ¿Sí? Y eso significa que deberíamos programar todos nuestros trabajos, actividades, de tal manera que lleguemos acá, tanto física como espiritual y emocionalmente preparados, no fundidos, que nos acostamos a las 3 de la mañana del domingo porque estábamos viendo películas, porque no sé qué pasaban, o nos quedamos jugando a la PlayStation, lo que sea, y llegamos acá ni estamos abombados, no podemos ni estar en pie. No debería pasar eso. Tenemos que tener mucho cuidado. No. Para que el domingo sea el centro de la semana, nosotros tenemos que comenzar a prepararnos el sábado mismo para que eso suceda. Acá hay unas recomendaciones que no son mías, pero me gustaron. Sí sé de quién son, pero ahora no me acuerdo el nombre. Es de un libro que se llama Expository Listening. O sea, escucha expositiva, se llama el libro. Escucha expositiva. O sea, no predicación expositiva, que es lo que tratamos de hacer acá, sino escucha expositiva. Dice el hombre, el escritor, que no me acuerdo su nombre. Haz que sea un hábito estar en casa el sábado por la noche. Ten cuidado de no hacer, mirar o leer nada que pueda causar distracciones persistentes en tu mente al día siguiente. Prepara todo el sábado por la noche para aliviar la típica prisa del domingo por la mañana. La ropa, poner la mesa. Bueno, dice acá, escribir el cheque de la ofrenda, así lo hacen en Estados Unidos. Llenar la bolsa de pañales, etc. Qué lindo, ¿eh? Gracias. Así es en mi casa. Toda la mesa, todo está preparado, la comida del domingo.
todo planchado, todo colgado, qué hermoso. Pero aprendimos, lamentablemente, a veces por ensayo y error, ¿no? ¿Verdad? A veces uno se va maquillando en el auto, alguna de ustedes, me las imagino. Les queda todo, todo a último momento, si no llegan tarde. Y todos peleando, porque, bueno, seguramente en cualquier pareja que hay acá, alguno le pone loco llegar tarde. Algunos son un poco, por supuesto, me imagino yo. Y entonces uno se enoja, ¿no? Se frustra y se enoja y viene discutiendo. No sé, no debería ser, ¿no? Duerme bien por la noche para estar alerta y con energía para adorar y servir a Dios. Es difícil escuchar cuando estás dormido. Es muy difícil. Toma un desayuno sencillo pero adecuado que te sostenga hasta el almuerzo. Es difícil escuchar por encima de los gruñidos de tu estómago, dice este autor. Interesante. Trabaja junto a los demás miembros de tu familia para prepararte y tratar de establecer y mantener una atmósfera piadosa en el camino a la iglesia. Escucha música, canta y oren juntos. Hay un video fenomenal, pero ni sé cómo se llama en internet, que nadie habla, no hay sonido, nada, pero se ve a todo el mundo peleando antes de ir a la iglesia, pero peleando, ¿eh? Peleando, el nene que tira la comida sobre la mesa y la mamá que se enoja y la ropa que no encuentran. Y bueno, todos peleando, en el auto todos peleando, y sin sonido, pero vos te das cuenta, están todos peleando. Y cruzan la puerta de la iglesia y son todos, están todos amorosos, preciosos, gozosos, y no hace falta que haya ni un solo ruido, te das cuenta. Eso no debería suceder, por supuesto. Trate de llegar a la iglesia 10 minutos antes en lugar de 10 minutos tarde, para tener tiempo suficiente para encontrar un lugar para estacionar, dejar a los niños en la guardería, si es el caso, en la iglesia, o en sus clases de escuela dominical, tomar una taza de café. Hay iglesias que tienen café. Depende, ¿no? A la hora del servicio. Charlar con amigos y encontrar un lugar para sentarse. Encontré algo muy interesante. Estoy leyendo cosas que he encontrado. Ya expliqué la palabra, pero todo tiene que ver. Un señor llamado David Eby escribe, y yo me identifico mucho, las frustraciones comunes que tenemos todos los pastores. Y él dice, los pastores nos afligimos por personas poco fiables que no toman la predicación muy en serio, que faltan a los servicios sin remordimientos de conciencia, con casi cualquier excusa endeble. Yo les confieso, hermanos, y les pido perdón si a veces digo algo y se nota. El domingo pasado creo que se notó que yo estaba frustrado por distintas cosas, pero yo cuando veo que hay hermanos, porque yo estoy en casa todo el domingo después pensando, ¿quién no vino? ¿A quién no vi? Hace 3 semanas que tal persona no la veo. Y después cuando sepo cuál es la razón por la que alguien no vino, me duele un montón. No estamos contando, ni sabemos cuánta gente hay acá en este momento, ni vamos a saberlo, nadie cuenta. Es un gozo para nosotros verlos a ustedes acá. Pero de verdad yo lo tomo muy en serio, y cualquier pastor lo hace. Y saber que uno no está acá porque, yo no sé por qué, porque corría Colapinto, ponele. A mí me parte el corazón. Sinceramente, me parte el corazón. Me duele un montón. O porque alguien no organizó bien algo, o porque no sé qué había, o no sé qué sé yo qué. Me duele. Y creo que a cualquier pastor le pasa lo mismo. Y eso está diciendo este hombre. Lloras por una generación con los ojos enrojecidos por el Nintendo. Sigo la cita de este hombre, ¿no? Y la televisión, hinchado por el fútbol, los scouts, los jacuzzis y las vacaciones de diseño, pero aburridos de la palabra de Dios. Te parte el corazón. Tenemos que hacer algo intencional, cada uno de nosotros, y sobre todo los papás de familia. Hoy lo explicamos el miércoles, hay toda una moda en el mundo evangélico. No quiero ser despectivo, no sé si la palabra moda de pronto sea despectivo. Hay todo un movimiento en el mundo evangélico que comienza por un reclamo para mí muy loable y justo, que es que los hombres tenemos que liderar a nuestras familias. Pero una de las propuestas de este movimiento, que es la integración de la familia con la iglesia, es que ya no haya escuela dominical. Supuestamente esto, en un sentido que haya clases para niños, está fomentando la vagancia en ustedes, papás, de ustedes ser los líderes espirituales de sus hijos. Entonces no quieren, cancelan, digamos así, la escuela dominical y todos los nenes están sentados con sus papás
Supuestamente, bueno, eso es una de las acciones, pero la idea principal es que vos vuelvas a tu casa y vos le enseñes a tus hijos la palabra. Yo personalmente no estoy de acuerdo, y ya lo expliqué el miércoles. No creo que automáticamente que tus hijos estén sentados acá significa que vos vuelvas a tu casa y seas el líder espiritual de tus hijos. No necesariamente. Ni tampoco implica necesariamente que estén allá atrás sea que vos no le vas a enseñar a tus hijos porque les está enseñando otro. No. El movimiento está muy bueno porque nos ha despertado a muchos hombres quizás a la realidad de que la iglesia no cría a tus hijos en el camino de Dios, sino lo tenés que hacer vos. ¿Verdad? Vos tenés que hacerlo. No nosotros. Lo mismo con las reuniones de jóvenes. A veces padres me dicen, pastor, no puede haber reuniones de jóvenes, así mi hijo no va a bailar. Él ahora quiere empezar a ir a bailar y yo digo que no, pero no tengo argumentos. Si hubiera una reunión de jóvenes tendría que decirle. Digo, bueno, pero no, ese no es el motivo para tener una reunión de jóvenes. Lo entiendo. Ojalá pudiéramos. Lo entiendo. A propósito, hoy nos vamos a reunir un grupo de jóvenes acá y vamos a ver si de a poquito podemos hacer algo, pero de nuevo, no es para suplantarte a vos, papá. Y volviendo al tema de la responsabilidad nuestra como padres, nosotros tenemos que liderar a nuestra familia para llegar a la iglesia en la actitud apropiada. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros deberíamos, de alguna manera, instigar a nuestra familia a tener un espíritu de anticipación antes de venir a la iglesia. ¿Sí? Con pequeños detalles, ¿no? Costumbres que se nos han pegado y que no nos damos cuenta. O esta mañana, de pronto desayunando, estás hablando de algo y decís, espera que lo busco en Google. No lo busques ahora, después lo buscamos a la tarde. O mañana lo buscamos, ahora no, estamos por ir a la iglesia. No googleamos nada. ¿Qué queremos googlear? No hagamos eso. No es el punto, no es el momento. Sigamos, pero ya leí la Biblia. Bueno, no importa, sigamos pensando en lo que leímos. No es el momento de ir a Mercado Libre a ver qué onda, qué vamos a comprar. Justo antes de venir. No, cositas pequeñas, lo estoy diciendo. Pero uno lidera eso. Uno prepara a su familia, ¿no? Dice el Salmo 119, verso 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oramos, Señor, por favor, abre nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a entender. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la iglesia, queremos escuchar, queremos estar activos allí. Jay Adams vuelve a decir, cuando vayas a escuchar un sermón, debes preocuparte por una cosa. ¿Qué tiene Dios que decirme? Concéntrate en Dios. Considera la predicación como una transacción, no solo entre tú y el predicador, sino entre tú y Dios. El predicador es un medio para ese fin. Ve esperando escuchar una palabra de Dios que al obedecerla cambiará tu vida. Eso está en el libro de Cuidado como escuchas, de Jay Adams. Siempre que se predica la palabra hay una batalla espiritual, la hay. El diablo lo sabe, la palabra de Dios cambia los corazones, penetra hasta partir el alma, discierne las intenciones del corazón, etc. ¿no? Es como una espada de dos filos. Pasan cosas sobrenaturales cuando la palabra es predicada. Hay una batalla espiritual, entonces tenemos que ser sabios también en eso, ¿verdad? Y evitar todo tipo de distracciones, ser intencionales. Jay Adams dice algo y lo pongo en consideración de ustedes a propósito de esto que les comenté, de tener a todos los niños acá, ¿no? Dice algo muy interesante. Esto fue escrito 20 años antes de que surgiera este movimiento que les estoy contando. O sea, no tiene nada que ver, no lo dice por eso. Le pegó. Dice Jay Adams, al pensar erróneamente que a Dios le agrada arrastrar a los niños a los bancos de la iglesia antes de que sean capaces de entender al predicador, los padres enseñan a sus hijos a sentarse durante 30 o 40 minutos, una hora en mi caso, haciendo algo más que escuchar el sermón. Claro, el niño para que se esté acá calladito, ¿qué le das? Un autito para que juegue, un cosito para que pinte. Dice, algunos juegan con autos, muñecos, otros con juguetes, otros hacen dibujos o doblan los boletines de la iglesia haciendo los aviones o sombreros o barquitos, no sé. Muchos duermen, dice. Todas estas cosas, concluye Jay Adams, enseñan a los niños a desconectarse durante el sermón, lo que puede ser un hábito difícil de desaparecer más adelante en su vida. Es una opinión, por eso yo considérenlo, tómenlo. Lo cierto es que si pensamos, lo conversaba yo con mi señora, con Mónica, si pensamos, la escuela dominical tiene apenas un poco más de 100 años de existencia. A ver, en la antigüedad los niños estaban todos acá y escuchaban el sermón, ¿no?
No, el punto para mí interesante para mencionarlo es que cuidado con adquirir costumbres y confiar en esas costumbres como si automáticamente todo va a suceder. Que nosotros los hombres lleguemos a ser líderes de nuestra familia es mucho más complejo que solo sentar a tu hijo al lado tuyo y darle algo para que se quede quieto. Liderar a tu familia es mucho más complejo. ¿Sí? Entonces, ten cuidado con simplificar todo en este detalle solo de tener a tus hijos acá con vos, ¿no? No es así. Bueno, y tenemos que aprender a escuchar. Déjenme terminar con esto. Tengo acá alguna información. Hay que aprender a escuchar sermones. ¿Sí? Las personas a veces, cuando no estamos entrenados en lo que se debe buscar en un sermón, evaluamos un sermón más que nada en función de la personalidad del que predica, ¿no? La manera de explicar, o si es efusivo, si es entretenido, etcétera. No es el criterio. La manera de saber si un sermón es bueno o es malo es si realmente te ayudó a entender lo que significa un pasaje de la Biblia. Si de verdad abrió la Biblia y la explicó, y entonces al vos entenderla en tu mente, el Espíritu Santo que está en tu corazón es capaz de agarrar esa palabra que la entendiste y la aplica a tu vida y te cambia la vida. Eso es un buen sermón, ¿verdad? Entonces hay que aprender también a escuchar. Hay que escuchar y pensar y preguntarte, ¿realmente el predicador explicó lo que significa este pasaje? ¿Lo apoyó adecuadamente? ¿Lo argumentó? ¿Dijo una opinión? ¿Era una opinión eso? ¿Lo que estaba diciendo o era realmente la explicación del pasaje? Etcétera, ¿no? O sea, oímos intencionalmente. Eso es lo que pasaba en Esdras, no, en Nehemías 8. Cuando Esdras explicaba, le ponían el sentido, dice. Él y los levitas y los escribas estaban leyendo la palabra de Dios y la explicaban para que la puedan comprender. Porque si no, no tiene sentido. Como recién explicábamos algunas palabritas que usan los himnos, uno canta y no sabe qué está cantando y ya pierde el valor, digamos, ¿no? La predicación bíblica, voy a definir un poco qué significa la predicación bíblica. Es cuando lo que el predicador dice proviene directamente de un versículo o pasaje de la Biblia. El significado del versículo o pasaje se explica literalmente en su contexto histórico y gramatical, y ese significado se convierte creativamente en una verdad temporal que se relaciona con la vida de las personas de hoy. Dice Wayne Grudem, a lo largo de la historia de la Iglesia, los predicadores más grandes han sido aquellos que han visto su tarea como la de explicar las palabras de las Escrituras y aplicarlas claramente a la vida de sus oyentes. Básicamente se paraban en el púlpito, señalaban el texto bíblico y decían en efecto a la congregación, esto es lo que significa este versículo. ¿Ves ese significado aquí también? Entonces debes creerlo y obedecerlo. Esto es lo que dice el predicador, ¿no? O sea, se para, explica, abre, explica, dice, esto es lo que significa este versículo. Y dice el predicador, ¿lo ven ustedes también? Entonces deben creerlo, obedecerlo con todo su corazón, porque Dios mismo, tu Creador y Señor, te está diciendo esto hoy. Eso es lo que hace un predicador fiel. ¿Sí? Y así debemos evaluar si se está predicando bien o no la palabra de Dios. ¿Qué pasa si vos sos miembro de una iglesia que es mala, que se predica re mal, casi no se predica? ¿Qué hacemos? Bueno, tenés que, igual la responsabilidad de escuchar a Dios. Andá a la iglesia, porque quedarte en tu casa está mal. Tenés que ir a una iglesia, tenés que ser miembro de una iglesia. Si no te podés mudar a Lobos, lo cual te invito. Claro, porque me gustaría, mucho nos gustaría que estés acá. Nos encanta bendecirte y edificarte, pero no tenemos nada para darte, solo animarte y orar por vos. Pero si estás en una iglesia que no es buena y no hay predicación, bueno, hoy en día asombrosamente, a lo largo de la historia es un momento único, andá igual a la iglesia, serví a malos hermanos, que es la manera de practicar lo que Dios nos pide, porque si te quedas en tu casa oyendo sermones, tampoco estás oyendo bien, porque la mayoría de lo que te pide Dios hacer, solo lo puedes hacer dentro de una iglesia. Soportados unos a otros, amados unos a otros, etcétera, llorad unos por otros. ¿Dónde haces eso en tu casa con YouTube? No puedes hacer eso. Tienes que estar en una iglesia. Pero busca predicadores que enseñen la palabra, aprende, busca al Señor. ¿Sí? Comprate libros, Biblias de estudio preciosas que hay hoy. Trata de entender el texto bíblico, porque esa es la manera de escuchar activamente. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué dice esto? Etcétera. ¿Sí? John MacArthur dice que es para nosotros un modelo. Yo le agradezco a Dios por él y estoy seguro que el día que él ya no esté, y falta poco, parece, para que el Señor lo lleve a su gloria, lo vamos a valorar todavía más.
como valoramos a Spurgeon, a Calvino, a Martin Lloyd-Jones en el pasado, predicadores fieles de la Biblia. MacArthur dice, hay una tendencia a alejarse de la predicación expositiva y doctrinal y un movimiento hacia un enfoque centrado en la experiencia, un enfoque pragmático, superficial y temático en el púlpito. Los asistentes a la iglesia son vistos como consumidores a quienes hay que venderles algo que les guste. Los pastores en este movimiento, ¿no?, deben predicar lo que la gente quiere oír en lugar de lo que Dios quiere que se proclame. Este es muy triste, es así. Eso está en un libro llamado Nuestra suficiencia en Cristo, precioso. Bueno, hoy tenemos más información que nunca, todos recibimos información, buscamos, yo busco por todos lados, veo videos, busco en Wikipedia, de todo, ¿sí? Pero no quiere decir que toda esa información hoy nosotros sepamos nutrirnos de esa información. No necesariamente esa información se transforma en la voz de Dios, en nuestra alma, en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado. Tanta información puede cauterizarnos, en definitiva, a escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado y escoger correctamente, ¿sí? Y termino citando a Spurgeon y dándole algunos consejos más que encontré por ahí. Spurgeon dice, se nos dice que los hombres no deben predicar sin preparación, y es cierto, no hay que improvisar acá arriba, hay que prepararse. Pero añadimos que los hombres no deben escuchar sin preparación. ¿Cuál cree usted que necesita más preparación? ¿El sembrador o la tierra? Haciendo referencia a la parábola del sembrador. ¿Qué se debe preparar más para que la semilla germine? ¿La tierra o el sembrador? La tierra, obviamente. El problema ahí son los distintos tipos de tierra, no el sembrador. El sembrador tira la semilla. Yo querría que el sembrador viniera con las manos limpias, dice Spurgeon, pero que la tierra estuviera bien arada y rastrillada, bien removida, y que los terrones estuvieran rotos antes de que el sembrador eche la semilla. Me parece que la tierra necesita más preparación que el sembrador, más preparación que el predicador, animándonos a nosotros a prepararnos para escuchar. Buena exhortación, ¿no? Bueno, usted estará pensando, y yo confío que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos va a dar ideas. Yo tenía ganas de esta mañana ver a Colapinto, sinceramente, porque me gusta la Fórmula 1 y vi que era temprano, digo, de pronto hasta lo veo entero antes de predicar. Pero ni loco, digo, no sé si, capaz que hoy ni tengo tiempo, capaz que lo vea mañana. No me cuenten nada, por favor, los que ya saben. Pero antes de leer todo esto, por sentido común, porque sí me doy cuenta yo que no es lo mismo que yo esté distraído que esté concentrado en las cosas de Dios. No es lo mismo, ¿verdad? No canto igual cuando presto atención a lo que canto que cuando solo canto en modo automático, no canto igual, ¿verdad? Y Dios no lo recibe de la misma manera, creo yo. Es así. Yo he jugado jueguitos, me gustan los Family Games, me gustan la PlayStation, sí, me gusta. Y me he fanatizado con algunos juegos, con mi hijo mayor sobre todo. Pasábamos a veces noches enteras jugando. Y no sé cada uno la mente que tiene, pero a veces uno hasta parece que sigue viendo a los tipitos así que... ¿No les pasa? Seguís matando, ya estás en otro lado, en otro contexto, en otro ambiente, pero seguís y las imágenes ahí están en tu cabeza todavía. Y bueno, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Nuestra mente debemos cuidarla, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Nosotros tenemos que ser más intencionales. Y entonces acá tengo una lista, ya dije algunas. Bueno, se las mando por WhatsApp, listo, así, porque me gusta, miren, 59 minutos con 33 segundos. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta exhortación preciosa que nos da Jesús, de que tengamos cuidado de cómo oímos. Señor, reconocemos, creo que todos aquí, que somos a veces demasiado irrespetuosos, demasiado vulgares, demasiado, Señor, circunstanciales. Nos acostumbramos como a todo, Señor. Ya lo que parecía un privilegio, una honra, un honor,
ya lo tomamos como por hecho y realmente no lo es, Señor. Que podamos ser hoy nosotros, por tu gracia y misericordia, hijos tuyos, miembros de tu familia, y tener un corazón transformado por el Espíritu Santo, de manera que podamos gustar tu palabra, apreciar tu voz, escucharla, Señor. Mis ovejas oyen mi voz, dice tu palabra, y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El hecho de ser una oveja y poder tener esa sensibilidad a nuestro oído de escucharte a ti, que no se nos haga una costumbre, Señor. Perdónanos y ayúdanos también, Dios, a escucharte con atención, con reverencia, a liderar a nuestra familia dentro de lo que podemos, porque te entendemos también que no todos todavía son de tu redil, pero ayúdanos, Señor, a todos los que venimos acá, sea que ya seamos tus hijos o que algún día lleguemos a serlo, a tener la actitud humilde y reverente que tú mereces, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el soberano, nosotros no. Nosotros queremos arrodillarnos ante ti y escuchar con respeto para que tú nos cambies, Señor. Por favor, ten misericordia a todos nosotros, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.